armadura. ¿Quién va a luchar y vencer, formar el hijo varón? Heme aquí, no temeré, atiendo a tu llamado. Proseguiré y buscaré las cosas de lo alto. Obedecer, yo haré, murmuración ya dejo. Si no es de Dios, lo olvidaré, así en Cristo crezco. Ha cuidado, hay un ejército por Dios bien preparado, quien se alistó a servir, traer el reino de Dios. Con Cristo ya no hay lugar a indiferencias, con alegría, entusiasmo y excelencia, quien llevará a su hermano hasta la recta final. Heme aquí, no temeré, atiendo a tu llamado. Proseguiré y buscaré las cosas de lo alto. Obedecer, yo haré, murmuración ya dejo. Si no es de Dios, lo olvidaré, así en Cristo crezco. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga de manera abundante. En esta noche vamos a compartir la voluntad de Dios, parte 2. Hace una semana estuvimos deleitándonos con una palabra respecto a la voluntad de Dios. En esta hora ruego al Espíritu Santo que pueda tocar todo nuestro ser, que pueda tocar las fibras de nuestro corazón para que su palabra pueda penetrar, pueda traer luz, pueda traer revelación y lo más importante, que tu palabra, Señor, en esta hora nos pueda acercar, unir más a ti y podamos hacer tu santa y maravillosa voluntad. Amados hermanos, como les dije de manera inicial, el tema de esta noche es la voluntad de Dios, parte 2. Quisiera comenzar con un caso muy especial que considero que nos define de una manera muy ilustrativa lo que es la voluntad de Dios. Es un caso de una sierva, de una hermana, de una hija de Dios llamada María. A ver, quiero invitarlos a leer Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1:38. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como les dije hace unos segundos atrás, con este ejemplo podemos entender qué es la voluntad de Dios. Es impresionante cómo esta mujer tan joven, que según la historia podría tener aproximadamente unos 18 años, ya estaba comprometida
con José. Y esta mujer recibe la visita del ángel y le dice lo que ya todos conocemos, que ella va a tener un hijo, comprendiendo el contexto, comprendiendo la situación, incluso teniendo plena conciencia de las consecuencias. Ella responde: hágase conmigo conforme a tu palabra. Este tema no es fácil, porque este tema está totalmente vinculado a nuestra experiencia con Dios, a nuestra relación con Dios. María fue el vaso que Dios escogió para traer a Jesús. Fue el vaso escogido para que el Hijo de Dios, Jesús, el propio Dios encarnado, pudiese estar en la tierra. Pero esta mujer, con esa respuesta que dio, podemos decir: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Oh Señor Jesús, sabemos que si, según la ley de Moisés, esta mujer podría ser apedreada al darse cuenta que estaba embarazada, encinta, sin haberse casado con José. Pero aún así esta mujer tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué queremos resaltar aquí? Una mujer consagrada, una mujer rendida, una mujer obediente, una mujer sumisa, para que Dios pudiese hacer su voluntad. Ok, vamos a ver otro caso. Hay un rey de nombre Jotam, con J. Esta escritura está en Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Capítulo 27, versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Podemos inferir, podemos utilizar estas palabras, caminos, como propósitos, como la voluntad de Dios. Dios prosperó el reinado de Jotam. A sus 25 años comenzó a reinar sobre Judá, rey de Judá, y Dios lo prosperó. Dios lo hizo fuerte y Dios pudo, a través de Jotam, ejercer su voluntad o traer su voluntad a la tierra. Esto lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. A ver, hay algunos reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Allí el propósito de Dios, la voluntad de Dios, la intención de Dios no se podía conseguir. Pero Jotam fue un vaso escogido, así como en el caso anterior, en el cual Dios pudo llevar a cabo su propósito. Aleluya. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso de Moisés. Hay un salmo muy conocido que es el Salmo 103. Recuerden cómo inicia ese salmo. Bendice alma mía a Jehová. Qué hermoso es ese salmo. Pero a la altura del versículo 7, aquí hay algo muy interesante. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Voy a repetirlo porque es un versículo clave para comprender esta palabra. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Cómo así? Las obras, sabemos que son las obras milagrosas,
el pueblo de Israel pudo ver el mar rojo abriéndose en dos, pudo ver maná caer del cielo, pudo ver salir agua de la peña y todos estos prodigios y maravillas de Dios. Pero a Moisés le mostró sus caminos, su voluntad. Ahora, hermanos, para que Moisés pudiese ser un vaso escogido para hacer la voluntad de Dios, tuvo que pasar 40 largos años. No voy a citar versículos porque me tomaría mucho tiempo, porque adicionalmente es una historia bastante conocida, pero Moisés, recordemos que estaba en el palacio de Faraón y recordemos aquella escena donde él ya supo quién era, supo de dónde venía y le dolía mucho cómo maltrataban a su pueblo. Por lo tanto, él con su fuerza intentó defender a uno de sus hermanos y sabemos que la consecuencia fue que un egipcio murió. Él tuvo que huir, se fue al desierto y sabemos que pasados muchos años Dios lo llamó a través de una zarza. Regresó para ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo le costó? 40 años. ¿Cómo podemos ver a Moisés, según las Escrituras, el hombre más manso sobre la tierra? Un hombre rendido, un hombre obediente, un hombre consagrado, un hombre que permite que Dios haga su santa voluntad. Aleluya, hermano. ¿Será que con estos 3 casos que hemos visto hemos podido captar una línea maravillosa? Sí podemos observar que aquí hay algo que es imprescindible para que la voluntad de Dios se haga, y es estar rendidos, estar consagrados, permitir que Dios haga su voluntad a través de nosotros. Déjame decirte, hermano, que esto no es fácil, sobre todo cuando queremos algo, anhelamos algo y nos creemos en la capacidad de obtenerlo. Nos creemos con la inteligencia, con la fuerza de poder conseguirlo. Anhelamos tal asunto, anhelamos tal circunstancia, pero es difícil cuando anhelas algo con tanto deseo. Es difícil, Señor, hágase tu voluntad. Te voy a poner un ejemplo. Aquí estoy haciendo una inserción, estoy permitiendo que el Espíritu Santo hable, que me pueda usar en esta noche, que pueda traer edificación, que pueda traer luz a la vida de ustedes y a la mía. A ver, ¿qué tal si te sale amigo o amiga, hermano o hermana? Porque esta palabra, estos mensajes son difundidos. No sé si lo sabes, mi hermano. Estos mensajes son reenviados, son difundidos a muchas personas. Por lo tanto, no solamente lo escuchan hermanos creyentes, hijos de Dios, sino también amigos. Por lo tanto, si un amigo, si un hermano, te sale un empleo donde te van a pagar 8 millones de pesos. ¡Wow! 8 millones de pesos. No tienes empleo y te sale ese empleo. Pero ese empleo te implica viajar, te implica no congregarte, te implica abandonar muchas cosas, descuidar a tu familia. ¿Será que tú le dices a la persona de recursos humanos, por favor, ¿dónde le firmo? No, hermanos, necesitamos doblar nuestras rodillas, decirle, Señor, yo necesito ese empleo, pero primero hágase tu voluntad.
A ver, joven que estás de novio, joven que estás comprometido con una hermana, ¿ya oraste a Dios si ella es la que Dios tenía preparada para ti? ¿Ya estás orando? ¿Ya estás diciendo, Señor, hágase tu voluntad? Seguramente estás enamorado, o a la hermana estás súper enamorada y no hayas la hora de casarte con él o con ella. Pero ¿será la voluntad de Dios? Ya oraste, Señor, que se haga tu voluntad. Si ven, hermanos, que no es fácil este tema. Podemos poner muchos ejemplos, pero vamos a cerrar el paréntesis y vamos a continuar con otro caso muy interesante. Vimos la experiencia de María, la experiencia del rey Jotam, vimos el caso de Moisés. Ahora vamos a ver el caso del apóstol Pablo. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, me gustaría citar un versículo muy interesante que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7. Repito, Hechos 16, del 6 al 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Parece un poco extraño, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le prohíba al apóstol Pablo llegar a cierta ciudad para evangelizar. ¿Acaso predicar no es la voluntad de Dios? ¿Acaso llevar la palabra de Dios a las naciones no es lo que está escrito en Mateo 24:14? ¿Acaso en Hechos 1:8 no nos dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo así que el Espíritu Santo le prohibió a este siervo predicar la palabra en otra ciudad? Déjame decirte, mi hermano, que aún para servir al Señor necesitamos su voluntad, buscar su dirección. Necesitamos revisar nuestras motivaciones. Hay hermanos que quieren ir a cierta ciudad para predicar el Evangelio. Hay hermanos que tienen el deseo de viajar a cierto país para predicar el Evangelio. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Es en esa ciudad? ¿No será que es en otra? ¿Qué te motiva a ir a esa ciudad? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Será que es una ciudad hermosa y mucho mejor que la ciudad donde vives? ¿Será que allá, si es en el caso de un joven, será que es que allá vive una hermana que te gusta? Hay que revisarnos, hay que doblar rodillas y buscar la dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, es un versículo que por favor vamos a leerlo todos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, ¿quién le dijo a quién? A ver, el Señor le dijo al apóstol Pablo. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí el apóstol Pablo estaba experimentando
una situación de salud probablemente. Algunos hermanos, algunos estudiosos de la Biblia coinciden que puede tratarse de la vista. De pronto no veía bien, quedó con una afectación en su vista y él oró al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. En otras palabras, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. El Señor le dijo: Pablo, no te voy a sanar, por lo menos por ahora. Lo que ahora mismo quiero es que disfrutes de mi gracia. Mi gracia debe ser suficiente para mí. Hermanos, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Usted no ha notado que hay cosas que no se le han dado en su vida. Conozco hermanos que han orado por años, años y años, por una casa propia, por un apartamento, por un carro, por un empleo que llene ciertos requisitos, pero no se han dado. Incluso hay enfermedades. Conozco una hermana, una sierva del Señor, me reservo el nombre, qué hermana tan consagrada. Se reunió con nosotros unos años, ahora mismo no está, pero qué hermana, su esposo, su hija, qué familia tan consagrada. Y la hermana tiene un tema de salud en una pierna y le duele y le sirve al Señor, y es una hermana que ayuna, que le sirve al Señor de manera incondicional, pero ahí está. Hermanos, no siempre se nos van a dar las cosas. Necesitamos entender y comprender que lo que Dios quiere es tu corazón. Dios quiere ganarte, Dios quiere conquistarte, Dios quiere que tú y yo nos deleitemos en Él, disfrutemos de su gracia. Él quiere que nos apropiemos de lo que Él es. Aleluya, mi hermano. Oh Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes, esta es una versión, nueva versión internacional, NBI. Repito, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Oh Señor Jesús. Hermanos, no se trata de correr, no se trata de esforzarte en cuanto a tu parte carnal, en cuanto a obtener algo por tus fuerzas. Queremos y anhelamos muchas cosas en muchos ámbitos, en el ámbito ministerial, en cuanto a la parte espiritual. Anhelamos asuntos materiales, como lo dije anteriormente. Anhelamos bienestar, anhelamos muchas cosas. Y la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso está en 3 de Juan. Pero mi hermano, Dios quiere ganarte, conquistarte. Dios quiere que entendamos que Él es el que produce en nosotros. No es tu fuerza, no es tu capacidad, es la capacidad de Dios. Por eso en los mensajes que he escuchado, que hemos escuchado todos sábados anteriores, se ha hablado de nuestra competencia, que somos competentes, pero que la competencia proviene de Dios. Allí competencia es
algo sinónimo con lo que estoy diciendo, la capacidad, el poder para hacer las cosas, para obtener las cosas, la capacidad para avanzar, para alcanzar, para escalar. No proviene de ti ni de mí, proviene de Dios. Dios es el que la produce. Aleluya. Pero también Dios no solamente la produce, sino que también lo ejecutemos. Dios produce el querer como el hacer. Aleluya. Dios es el que trabaja en ti. Dios en ti y en mí trabaja para que se cumpla su voluntad. Pero para que eso sea una realidad, nosotros necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos humillarnos. Necesitamos ser hijos de Dios sencillos y obedientes. Sencillez es lo opuesto a complicado y complejo. Obedientes, lo contrario a desobedientes. Un desobediente, un hombre complicado, una mujer complicada, nunca podrá hacer la voluntad de Dios. Dios no podrá usarte como un instrumento para Él ejecutar su voluntad. Oh Señor Jesús. Por eso Zacarías capítulo 4, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oh Señor Jesús. No es con tu fuerza, mi hermano. No es con tu fuerza. No es con la mía. Oh Señor Jesús. Muchas cosas he querido obtener. Las he anhelado. Algunas se me han dado. Otras no se me han dado. Pero cuando me he rendido a Él, cuando me he olvidado, entre comillas, de esas cosas y me he concentrado en el Señor, las cosas se me han dado, mi hermano. Eso es lo que Él quiere. No sé si me estás entendiendo o me estoy haciendo entender. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Mi hermano, esta palabra nos ayuda a comprender que Dios necesita hacer su voluntad, la que se hace en los cielos, hacerla también en la tierra. Esa fue la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A ver, mi hermano, en los cielos se hace el 100% de la voluntad de Dios. En los cielos se ejecuta la voluntad de Dios. En los cielos no hay ningún problema. El problemita está ¿dónde? En la tierra, donde a Dios le cuesta mucho que se ejecute su voluntad, porque encuentra oposición. Usted dirá, claro, aquí está el diablo oponiéndose al plan de Dios. El diablo mentiroso, Satanás, es el primer opositor. Pues claro que sí, él es el opositor.
Él es nuestro enemigo y se opone a la edificación, se opone al avance de los hijos de Dios, se opone al plan de Dios. Pero no solamente el diablo, sino tú y yo muchas veces cuando no estamos alineados, conectados, sintonizados con el Señor, nos oponemos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, esta es una palabra que siento en el Señor que está trayendo luz. Luz, una luz que me puede hacer despertar para que abandone todas aquellas cosas en las cuales estoy apegado, en los cuales estoy asido y que no quiero soltar. Oh Señor Jesús. Romanos 12:2 es otro versículo bastante conocido. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, grábate estas dos palabras. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Me gustaría que te las repitieras. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, joven que te vas a casar, no tengas miedo de pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque ella es agradable y perfecta. Querido hermano, estás pensando en viajar a otra ciudad, estás pensando en tomar una decisión trascendental con tu familia. Hermano, estás a punto de recibir un empleo. Mi hermano, estás a punto de firmar un contrato. Hermano, no tengas temor, no tengamos temor en decir, Señor, que se haga tu voluntad. Oh Señor Jesús, porque ella es agradable y perfecta. La Biblia dice que es agradable y es perfecta, pero no dice que es fácil. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque requiere de mi negación, requiere que yo me entregue, que me rinda. Vamos a examinar la experiencia de Jesús. Vamos a leer, los invito a leer Lucas capítulo 22, versos 41 al 44. Lucas 22, versos 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es un pasaje que conocemos el instante o los momentos antes de él ser arrestado. Estaba en Getsemaní junto con sus discípulos, habían quedado orando, posteriormente se durmieron, conocemos ese pasaje, pero lo que queremos resaltar con la ayuda del Espíritu Santo en esta hora, Jesús en el momento más difícil para tomar la decisión más trascendental de toda la humanidad. A ver, hermanos, si Jesús fallaba en su decisión, ¿qué sería de ti y qué sería de mí? ¿Qué sería Jesús fallar? Jesús fallar sería él
no haría la voluntad de Dios, del Padre, sino su propia voluntad. O sea, Él no iría a la cruz. Pero Jesús tomó la decisión correcta debido a que el hecho de ir a la cruz y padecer nos salvaría a todos. Nos libraría del lago de fuego, de la condenación. Nos libraría de la acusación de Satanás. Nos libraría, amados hermanos, de morir eternamente, sino que trajo por medio de su muerte en la cruz una eterna redención. Y por medio de su resurrección pudo traernos la vida eterna, la cual está dentro de nosotros. Por medio de la resurrección trae la vida eterna de Dios, la cual ha sido recibida el día en que creímos y está trabajando en nosotros para un proceso maravilloso de salvación. Gloria a Dios. Mis hermanos, esa era una decisión fundamental, trascendental. Por lo tanto, tenía que orar. Él experimentó desánimo. Fue un momento muy difícil, hermanos, donde Jesús en su parte humana estaba atribulado, estaba desanimado, estaba en su parte humana. Jesús estaba atribulado, desanimado por lo que se le venía. Pero Él hizo lo que muchas veces tú y yo no hacemos. ¿Qué hizo? Orar. Él dice, y puesto de rodillas, oró. Muchas veces estamos atribulados por deudas, problemas financieros, problemas de salud, problemas con familiares, problemas de diferentes índoles. Y esas situaciones nos llevan a desanimarnos. Y una vez desanimados, no nos dan ganas de orar. Algunas veces ha sido mi experiencia. Algunas veces he caído en ese terrible error. Pero mi hermano amado, Jesús nos enseña que es el momento para orar más. ¿Estás desanimado? Ora, póstrate, ríndete a Él y dile, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Perdiste un empleo? ¿Perdiste un negocio? ¿Perdiste a un ser querido? ¿Qué has perdido en estos días? ¿Qué has perdido en estos meses de pandemia? No sé si van 6 meses. ¿Qué has perdido? ¿Estás desanimado, mi hermano? Ríndete a Él, póstrate ahora, arrodíllate, ora, clama a Él y dile, Señor, que se haga tu voluntad. Oh Señor Jesús. Bueno, mi hermano, para finalizar esta palabra, vamos a entrar en una parte bastante práctica. Muchas veces, tal vez me dirijo a hermanos que son más nuevos en el Evangelio. Muchas veces hay preguntas como, ¿y cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Un ejemplo, hay jóvenes que están de novios, que están comprometidos. Y bueno, desafortunadamente no hay mucho tiempo, pero el tema del noviazgo requiere una orientación espiritual. En la Biblia, el noviazgo no es como observamos en esta sociedad, en este mundo. En la Biblia, el noviazgo es un paso antes del matrimonio. Quiere decir que cuando un joven varón y una hermana están de novios es porque ya Dios les confirmó que se tienen que casar o se van a casar o el uno es para el otro. Pero supongamos que un hermano esté dudoso, Señor, ¿será o no será? Entonces hay unas pautas, hay podemos decir, una orientación que nos puede ayudar
a comprender si es o no la voluntad de Dios. Número 1, lo primero que tienes que sentir, si es tu caso que te vas a casar y no lo sabes, es sentir la unción de Dios, es sentir la paz de Dios, es sentir la mano benéfica de Dios sobre ti que te dice, ten paz, yo estoy contigo, ten paz. Si estás turbado, si estás atribulado, si estás dudoso, eso no es un buen síntoma. No solo, esto se aplica a cualquier experiencia, un viaje, puede ser un empleo, puede ser un negocio. Estás a punto de hacer un negocio, una inversión de dinero de grandes cantidades y no tienes paz, estás turbado. Mejor espera un poco. Hay un segundo indicio, hay una segunda luz, orientación, y es la familia. La familia es fundamental. Muchas veces, como primera instancia, sentimos paz, pero al mismo tiempo puede darse el caso que consultemos, en el caso de los casados, con la esposa, con los hijos, y se tiene una comunión respecto a un viaje, un contrato, etcétera, etcétera. Y en la comunión familiar puede haber unanimidad, puede haber respaldo, pueden sentir lo mismo como prueba de que Dios está confirmando que esa es su voluntad. Mis hermanos, la familia es fundamental para ver la aprobación de Dios. En el caso contrario, un ejemplo, 2 hermanos se van a casar, están súper enamorados, pero la familia se opone. Hay que revisar qué puede estar pasando. Es bueno esperar, es bueno orar más, es bueno entregar eso a Dios. Hay un tercer paso que necesitamos tenerlo en cuenta, y es los líderes, los pastores de la iglesia. La iglesia tiene una administración, la iglesia tiene unos pastores, pastor en función y en persona, ancianos. Para los hermanos nuevos, para los amigos, la palabra anciano no significa que son viejitos de 80 y 90 años, no. Ancianos es una palabra que está en la Biblia que representa el crecimiento y experiencia espiritual de un hermano que ha madurado, ha crecido y tiene la condición de ser un líder en la iglesia. Por lo tanto, los pastores o ancianos en la iglesia son un filtro fundamental para tomar decisiones y entender la voluntad de Dios. No quiere decir que ellos van a dar el permiso, no quiere decir que ellos van a aprobar o a desaprobar, o ellos van a dar la última palabra. No, ellos van a dar una orientación en cuanto a los que se van a casar, en cuanto a cualquier decisión. Es importante buscar consejería, es importante buscar orientación por parte de los líderes, porque Dios habla a través de ellos. Dios los usa como canales para dar luz y orientación. Y por último, es necesario tener todos los asuntos bien arreglados y en paz. ¿Cómo así? Supongamos que hay cierto hermano muy consagrado que tiene el deseo de servir al Señor en la obra del Evangelio, pues como para que me entiendan algunos hermanos o amigos nuevos o amigos, hacer obra misionera, y la familia está de acuerdo, sienten el respaldo del Señor,
los ancianos o pastores apoyan el asunto, pero resulta de que ese hermano tiene asuntos pendientes, tiene unas deudas, le debe al uno, le debe al otro, está entrampado, está endeudado, tiene asuntos pendientes. Eso es un bloqueo. Eso es un no en cuanto a la voluntad de Dios. Dios no va a aprobar que un siervo de Dios dé un paso sin arreglar las cosas que están por corregir. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Mis hermanos, he terminado. Espero haber sido en esta noche un siervo, un instrumento para traer ayuda espiritual a ustedes. Les amo, les bendigo y anhelo que juntamente con ustedes hagamos la voluntad de Dios.